¿Cuál es la? Como habíamos quedado, yo iba a hablar de la planificación de la salud, que es el estado actual de la vacuna de Oxford. Bueno, el sistema de salud en Gran Bretaña es un servicio nacional de salud, fue creado hace 72 años por el gobierno laborista. Hay muy pocos hospitales privados, la medicina privada debe ser menos de un 10% y no tiene complejidad. Si alguien se tiene que hacer una operación de complejidad, tiene que ir al hospital público, al Servicio Nacional de Salud. No hay hospitales provinciales, no hay hospitales sindicales, todo el dinero se aporta para la salud de todos. Es igual para todos y eso es fantástico. No hay hospitales municipales tampoco. Son todos servicios nacionales de salud. Y eso nos sirvió porque en este momento de la pandemia estamos todos conectados. Las reuniones funcionan, hacemos reuniones a nivel regional. Entonces, en tal hospital está baja complejidad, en tal hospital están los pacientes con COVID, en tal hospital están los pacientes que no tienen COVID, en tal hospital se hacen los test. Y constantemente yo tengo reuniones 4 veces por semana. Y funciona. Este gobierno conservador ha dejado de invertir, deberían invertir más, pero creo que funciona mejor que en otros lugares. En Inglaterra hay 4.122 camas de unidad de terapia intensiva. Pensemos que en el Reino Unido son 4 países, o sea, yo les voy a hablar principalmente de Inglaterra. Y en el pico de la pandemia llegamos a un 78% de ocupación. Además, había 91.600 camas en salas comunes y un poquito más de un tercio ocupados. Hicimos muchos hospitales temporarios. Acá en la zona, por ejemplo, en un lugar donde se hace patinaje sobre hielo, lo armamos para hacer hospitales. Por suerte no hubo que abrirlos. Se compraron 8.000 respiradores durante este periodo al comienzo de la pandemia, de los cuales, según estuve mirando ayer, habían llegado 5.000, pero bueno, luego supimos, los médicos, que en realidad respiradores mecánicos no es la primera opción, tiene que ser la última opción. Porque bueno, otro día, si querés, hablamos de la fisiopatología de este virus, pero como daña el alvéolo pulmonar, también agrava al uso del ventilador. Ha habido 41.100 muertes por COVID en todo el Reino Unido, la mayoría han sido en Inglaterra, y no solamente esto, sino que ha habido además un 50% de muertes no relacionadas al COVID, es decir, pacientes que estaban en lista de espera para una operación, pacientes que tenían síntomas de algo y que no fueron al médico porque tenían miedo y resultó que era un cáncer, pacientes que tenían síntomas de dolor de cabeza y era un tumor benigno, pero llegaron tarde a operarse, es decir, un 50% de excesos. Esto es la información que saqué anoche, para que vean que está actualizada, la actualización es al 17 de septiembre. Lo bueno que tiene es que todo está publicado al día. Es decir, yo acabo de sacar datos del día de hoy, por ejemplo. Entonces ustedes pueden ver, los casos llegaron a más de 1.000 muertos a principios de abril, pero luego, a partir del 15 de junio, se abrió la cuarentena, se aflojó un poco, y ahora estamos aquí, el 10 de septiembre. Y pueden ver que en Inglaterra sucedieron 36.765 muertes, muchas en Londres, 6.000 y tantos, pero en Escocia menos, en Gales menos, y en Irlanda del Norte no habría muertes registradas. Y esto es, bueno, los pacientes ven que es el pico y cómo ha ido bajando. Según un estudio publicado en marzo, el 16 de marzo por el Imperial College, pronosticó exactamente esto. Hizo un modelo biomatemático en que dijeron que iba a haber una gran ola, un primer pico, que había que hacer una cuarentena estricta, que fue lo que se hizo, y que después se iba a relajar, el número de casos iba a disminuir, pero se iba a mantener siempre. Yo lamento contradecir al primer orador, pero la inmunidad de rebaño no existe. Precisamente por esto es que los casos siempre están circulando. Y esto es, recuerdo, de acuerdo a la capacidad de testeos. Para identificar, es decir, la inmunidad de rebaño existe si podés vacunar a toda la población. Pero si no podés vacunar a toda la población porque no tenemos la vacuna todavía, o cuando la tengamos, no va a haber 7.000 billones
de dosis, como hablaba Hugo, y que en realidad hay que vacunar a 2/3 del planeta para que el virus desaparezca y se vaya atenuando. O sea que hasta el 2022, como dijo la Organización Mundial de la Salud, no va a haber una vacuna disponible para todos. A lo mejor va a estar hecha, pero no va a estar para todos. Entonces lo que tenemos que hacer es, como la inmunidad desaparece, y salió un artículo publicado hace 2 días en la revista Nature, que dice que los coronavirus de por sí son virus que van disminuyendo la inmunidad a los pocos meses. Por eso dura en promedio unos 4 meses, puede durar más, puede durar menos. Y por eso cuando se hizo el planteo de la vacuna de Oxford, se planteó que tuviera una duración mínima de 6 meses de inmunidad. Si se planteó una duración mínima de 6 meses de inmunidad, es porque nunca se esperó que durara ni siquiera un año. Entonces, lo que es muy importante en este momento para evitar los brotes y para controlar la infección y la pandemia es los tests. Hay que testear a los sintomáticos y hay que testear a los asintomáticos, sobre todo los asintomáticos, que son los que diseminan la infección, como decía el primer orador, eso de los super spreaders, que son los que tienen mucha capacidad de infección, y que hay que identificarlos, son asintomáticos, y esos son los que hay que identificar para aislarlo a esa persona y a sus contactos durante 2 semanas. Entonces, esta es la capacidad de testeo en este momento, y fíjense que esta lo saqué ayer, esta información fue publicada ayer a las 4 de la tarde. Diariamente 240.000, 230.000 tests. Y entonces, esta es los tests que se están haciendo y esta es la capacidad. En este momento, fíjense que la capacidad y los números de test se están acortando. Y ya sabemos que necesitamos una mayor capacidad de test. Y esto es cómo han ido los test con la capacidad en otro gráfico, y esto es la cantidad de millones de test que se han hecho. También esto actualizado al día de ayer. Con respecto a la gente que testeó positivo, tenemos la primera ola aquí, en la izquierda, el gráfico de la izquierda, y en el gráfico de la derecha pueden ver cómo disminuyó en julio y ya está empezando a aumentar. Está empezando a aumentar porque nos estamos llegando al otoño, ¿no es cierto?, que es la semana que viene. Ustedes la primavera, nosotros el otoño. A ustedes les va a disminuir, a nosotros nos va a aumentar. Pasamos de tener 1.000 casos diarios a tener más de 4.000 casos diarios. El índice R, que es el número de contagios que un infectado puede hacer, está más de 1, que no es lo ideal, porque tiene que estar menos de 1 para que el número de casos baje. Y esto también es el número de casos positivos, fíjense, lo celestito es Inglaterra, lo rojito es Gales, lo amarillo es la Irlanda del Norte, o sea, es Inglaterra, que tiene la mayor población, y es donde están también la mayor número de casos. Con respecto, también información sacada de ayer, al número de pacientes que están en el hospital, 1.020 al día de ayer, 127 al día de ayer en todo el Reino Unido, no solamente en Inglaterra, y esta es información publicada por el gobierno, 127 en ventilación mecánica, y habían sido admitidos 134, pero fíjense, el número de muertos ha bajado muchísimo. Es decir, el número de muertos, pese a que estamos teniendo tantos infectados, fíjense, en el día del 17 de septiembre fue de 3, el 16 de septiembre fue de 10, el 15 fue de 12. Es decir, que esto es para el Reino Unido, son los fallecimientos en las 2 semanas. Yo estoy convencida, pero esto es mi hipótesis, de que hemos aprendido a manejar mejor la pandemia y que muchos de los vulnerables, de esos 41.000, 43.000 que se murieron, eran los más vulnerables. Entonces va a disminuir la mortalidad porque los médicos, porque la gente se está previniendo la transmisión, porque estamos tratando de imponer el aislamiento social, porque tenemos más responsabilidad individual, muchos de nosotros, no así los jóvenes, y porque los médicos saben aplicar mejor el tratamiento. Bueno, esto lo estaba sacando hoy cuando empezaba la charla, cuando empezaba el primer, Cristian estaba presentando, así que fíjese, esto es del día de hoy. Y esto es la fatalidad, es los casos, los decesos con respecto al número de casos. O sea, en el X está el número de casos y en el Y está el número de decesos, en las coordenadas, ¿no es cierto? Fíjense como Italia ha tenido el mayor número de fatalidades, o sea, de decesos. Y esto ha variado del 0,2% en Alemania hasta el 7,7% en Italia, que es el lugar donde ha tenido más mortalidad. Pero claro, como tenéis que saber cuántos casos positivos hay,
para decir cuántos de esos se murieron, y no sabemos cuántos positivos hay, porque no estamos testeando a todo el mundo, porque no hay capacidad de test tampoco, es que esto es una aproximación, ¿cierto? Bueno, y esto es el total de las muertes confirmadas, y también fíjense que es una información de hoy, 19 de septiembre, y en los distintos países. Y también el total de números confirmados en la I, y acá el total de casos. O sea, esto es lo mismo, pero hecho de otra manera. Busqué el de Argentina, y acá estamos, ¿no es cierto? Está primero Brasil, Perú, Colombia, y después está Argentina, ¿no es cierto? Uruguay, ya sabemos todos que es el mejor. Y creo que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la responsabilidad de la gente, ¿no es cierto? En Argentina se han pasado a un gran grupo de gente que son muy responsables. O sea, yo estoy de acuerdo con que no tiene que haber una cuarentena estricta. Tenemos que ser responsables. Y entonces, como el gobierno pone una cuarentena estricta, la gente se va de mambo, como decían en mi época. Se van para otro lado. Bueno, el 12 de junio salió este artículo que lo rescato, porque es un artículo muy, muy visionario. Dijo que la cuarentena habría evitado 3 millones de muertes en Europa. 3 millones de muertes, incluyendo casi medio millón en el Reino Unido. Que la inmunidad de rebaño no existe. Y disculpe el primer expositor, pero la inmunidad de rebaño surge precisamente de la ciencia veterinaria, y existe para muchas enfermedades, pero no para los coronavirus. El número R, que es la reproducción de la infección, estaba en junio en el 0,66%, ideal, y por eso bajaron los casos. Pero ahora, según me lo fijé hoy, está entre el 1,1 y el número 1,4 en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué redujimos el número R? ¿Qué es lo que nos dice cómo vamos manejando la epidemia en una zona o la pandemia? Tiene que ser siempre menos de 1. Fue debido a la cuarentena. Es decir, en este momento lo único que tenemos, lo más inteligente que podemos hacer, es mantener un distanciamiento social con una gran responsabilidad individual, lo que decía Hugo, de la higiene de manos, etcétera, etcétera. Y hay que hacer, además, el testeo constante, el rastreo de los casos, de los contactos, y el aislamiento de hasta 2 semanas, o sea, hasta 10 días de los casos y hasta 14 días de los contactos. Alguien preguntó en la primera exposición si los síntomas podían seguir. Se ha visto que los síntomas pueden seguir hasta 21 días, la infección, después de que ha ocurrido el contagio y han pasado los síntomas. La vigilancia epidemiológica tiene que ser continua. Y este artículo del 12 de junio dijo que el segundo pico venía en septiembre. Y es lo que estamos esperando acá, es lo que estamos viendo. Por eso aumentaron el número de casos de 1.000 a más de 4.000. Y ahora hay toques de queda, están pensando hacer en lugares como Durham, y se está haciendo como fábricas, por ejemplo, donde hay personas con un número de casos por encima de un número X, se cierran. Empezaron las clases con un gran protocolo, muy bien, porque la cuestión social, que es otra cosa para hablar cuando quieran, la cuestión de salud mental de los chicos es impresionante, la afectación que van a tener y el estrés postraumático, pero, por ejemplo, se dio en una escuela privada donde había varios casos, incluido la maestra positivos. Esa clase, ese grado, dejó de ir. Pero como los chicos no se mezclan a los recreos, ni a la entrada ni a la salida, solamente fue el aislamiento del grado. Entonces, de esa manera es como tenemos que convivir con el virus, haciendo los pequeños encierros donde vaya subiendo el número de casos, pero siempre manteniendo el distanciamiento social. El 14 de julio, la Academia Nacional de Ciencias Médicas dijo que va a haber una segunda ola, que va a ser en nuestro invierno, ¿no es cierto? Y que lo terrible es que se va a sumar no solamente los pacientes que tienen COVID-19, sino que los pacientes que están en la lista de espera y que no pudieron ser atendidos porque ahora hay 14 millones de personas en lista de espera en el Reino Unido, porque se paró durante 3, 4 meses todo, y ahora lentamente está volviendo, pero no hay capacidad. Obviamente muchos médicos, muchas enfermeras que están como son personal en riesgo, porque tienen diabetes o hipertensión o edad o lo que sea, están no trabajando. Entonces eso hace que también es más difícil dar turnos médicos.
Después hubo pacientes que no concurrieron a la atención médica porque tenían miedo. Hubo un gran deterioro de la atención médica y además se va a sumar la epidemia de gripe. La epidemia, en 5 meses, la epidemia del coronavirus en el Reino Unido causó más de 41.000 muertos. Y en un año, la epidemia de gripe el año pasado causó 17.000. O sea, debemos esperar que además va a haber un mayor número de muertos. Además, un 30% de los pacientes que han tenido COVID y que han estado internados tienen secuelas neurológicas, respiratorias, cardiovasculares. Además, se va a sumar la gripe de la estación. Entonces va a venir un niño, un adulto, un joven, a la emergencia o al médico y tiene dolor de cabeza, dolor de temperatura y dolor de garganta. Y bueno, ¿qué es eso? ¿Es COVID? ¿Es gripe? ¿Es un resfrío? O sea que eso también va a distraer mucho. La saturación de camas, que la estamos monitoreando, siempre hay que monitorearlas constantemente, y sobre todo la gran afectación de la salud mental, de los que tuvieron y de los que no tuvieron COVID, y sobre todo de los niños y de los jóvenes. Entonces, esta revista predice, este artículo predice que puede haber 120.000 fallecimientos en la segunda ola en Europa. Entonces, ¿cómo evitarlo? Hay que reducir la diseminación. Primero hay que reducir la diseminación del virus y el impacto en la comunidad. Esto es de Londres. Así entra la gente en el subte. Fíjense que algunos no, pero la mayoría están con la cara cubierta, y no solamente la boca. Por eso no me gusta cuando en Argentina la llaman el tapaboca. No, tiene que ser un barbijo, porque el virus entra por la mucosa nasal. Entonces esto hay que cumplirlo con distanciamiento social, hay que hacer campañas de información pública, hay que desarrollar protocolos, y ahí tiene que estar el gobierno, ¿no es cierto?, para hacer los protocolos de cómo se va a la escuela, de cómo se entra en un comercio, de cómo se abre un restaurante, etc. Y hay que tener mucha capacidad de testeo, rastreo y programas de aislamiento. Además hay que reorganizar los hospitales, los asilos de ancianos, asegurando que se proteja del virus. Acá se murieron muchos ancianos porque no se los testeó. Es muy importante que todo el mundo tenga al alcance los barbijos, los médicos, el personal de salud, las medidas de cómo nos vestimos y demás, para protegernos, ¿cierto? Utilizar mucho más las consultas virtuales. Ahora hay mucho que uno llama al médico y lo atienden por teléfono o por la computadora. Es bueno, obviamente, atender los pacientes en la lista de espera, y muy importante hacer la rehabilitación de los pacientes que tuvieron COVID y que tienen secuelas. También, un tercer punto de cómo evitarlo es mejorar el monitoreo de los casos de COVID, que tienen gripe o que tienen otras enfermedades. O sea que no solamente es COVID, es decir, bueno, no es COVID, cuando se te pase podés volver a trabajar, ¿no es cierto? Y hay que hacer una colecta de casos diaria a nivel nacional, que es lo que se está haciendo acá. Hay que reducir la diseminación de la gripe y el impacto. ¿Cómo tenemos que hacer? La vacunación para la gripe. Nosotros, el personal de salud y los vulnerables, nos la damos todos los años. Obviamente no es obligatorio, pero es lo recomendable. Y hay que usar antivirales para reducir la gravedad de la gripe, ¿no es cierto? Y yo sé que también le están dando antibióticos, que no es un virus, no es una bacteria, es un virus, pero es común que pueda haber reinfecciones bacterianas. Este es la parte de consultorios externos de mi hospital, donde ahora todo está separado por unos biombos, unos paneles de plástico. Bueno, y ya corriendo hacia la vacuna de Oxford, la fase 2 hubo 1.077 voluntarios, y se utilizaron 2 grupos. A uno se les dio el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, y a otros se les dio la vacuna de meningococo, que fueron los controles. Lo que se vio es que a los 14 días todos tenían inmunidad celular, que es la de la memoria inmunológica, que es donde yo personalmente tengo mi energía puesta de que la memoria inmunológica es lo que nos va a nosotros a defender de, cuando después de la vacuna pase un tiempo, nos va a defender del COVID, que va a hacer que dure la inmunidad. Y a los 28 días se midió la inmunidad humoral, y se vio que el 91% de las personas que habían recibido una dosis tenían anticuerpos de IgG, que son neutralizantes. Pero quiere decir que había un 9% que quedaba fuera. Entonces no podemos dejar al 9% vacunado en riesgo, porque no sabemos que está en riesgo.
Entonces, dándole 2 dosis, todos desarrollaron. De hecho, ahora la tercera fase, están recibiendo, 2/3 están recibiendo la vacuna, y 1/3 está recibiendo solución fisiológica como placebo. Esos 2/3 que están recibiendo la vacuna, todos reciben 2 dosis, con 28 días de diferencia. El 71% de los casos hay complicaciones menores, como cefalea, temperatura, dolor muscular, parece como si fuera una mini gripe. Y cede con paracetamol en 24-48 horas. Y la recomendación es que el paracetamol se tome antes de darse la vacuna. No ha habido ninguna complicación grave, y ahora, si tengo tiempo, voy a mencionar qué es lo que pasó con esta paciente que hizo la pausa, ¿no? La fase 3 se repite lo mismo, ya hay más de 8.000 vacunados, está por terminar la fase 3, ahora en el mes de septiembre, todavía no están publicados los resultados, y la inmunidad debería persistir un mínimo de 6 meses. Y esto está en el estudio del Lancet, que acá lo tengo, se lo puedo mandar a alguien si lo quiere, buscan un mínimo de 6 meses, es decir, que ellos no están esperando una inmunidad de 1 año. Por lo tanto, si fuera así, nos deberíamos dar 2 dosis con 28 días de diferencia cada 6 meses, hasta que se da la vacuna. O si se demuestra en la fase 4 que dura 8 meses, será cada 8 meses. Es de bajo costo, menos de 3 euros, siendo que la vacuna de China, de Wuhan, va a venderse a $145 la dosis, cuando yo considero que deberían regalarla al mundo, porque ellos crearon este lío, ¿no es cierto? Pero hay una organización, que es la organización Gavi, que está abocada a reunir $2.000 millones para vacunar a los países en desarrollo. Y el Reino Unido es parte de esta fundación, y también el laboratorio AstraZeneca, que van a donar 300 millones de dosis, si se aprueba. ¿Qué pasó entre el 8 y el 12 de septiembre? Bueno, ya escucharon que hubo un efecto adverso serio, y esto es cuando hay una muerte, es un hecho grave o requiere la hospitalización de un voluntario. En este caso fue, por suerte, la hospitalización, siguiendo el protocolo, que para mí le da transparencia, porque todo se publicó inmediatamente, se hizo público. Se comunicó a esta organización, que es una MHRA, que es una organización de regulación de medicamentos en desarrollo. Entonces, ahí nomás se pausó el estudio, mientras esta organización, no AstraZeneca, esta organización del gobierno hacía la investigación. La paciente fue dada de alta en 2 o 3 días, y se estaría recuperando favorablemente. Es una señora de unos 37 años, y desarrolló una mielitis transversa. La mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal, que puede ser primaria, por ejemplo, pacientes que desarrollan esclerosis múltiple, en un primer brote pueden desarrollar una mielitis transversa, pero también puede ser secundaria a vacunas. Muy rara, es una complicación rara. Mi leída de esto es que esto no es una complicación directa de la vacuna, sino que es seguramente una complicación de la vacuna en una persona que tiene una predisposición individual basada en la genética, ¿no es cierto? O sea, no lo hace quien quiere, sino quien puede. Bueno, yo, como le estoy hablando de esperanza, quise poner ¿qué es la esperanza? Y la esperanza es el testeo, ¿no es cierto? Tenemos que, hasta tanto tengamos la vacuna y nos libremos del virus, de la pandemia, es muy importante. Y este es un test que ha salido hace poco, que no es muy conocido, que ni siquiera en mi hospital lo conocía. Yo le tuve que decir a mi director médico, pasarle los datos de esto, pero bueno, se empezó a trabajar en el mes de abril. Este profesor, Tommaso, de Ingeniería Biomecánica del Imperial College, ahí me están llamando, ¿sí? Es un team de epidemiólogos, virólogos, clínicos, etcétera, y lo que hacen la transcripción reversa de la cadena polimerasa, pero es un test en saliva. Entonces, la saliva tiene el ADN de la persona, más el ARN del virus en los infectados. Entonces, si no hay mucho ADN, es porque la prueba es insuficiente. Un momentito. Vení. Tarda solo 90 minutos, no requiere de laboratorio, sino que esto se puede hacer en un... Sí, decirle si me puede llamar en un minutito, porque estoy terminando. Un minuto.
un minuto. Pero lo bueno es que además del testeo del COVID, también testea el virus de la gripe y al virus sincitial respiratorio. Entonces, cuando se presenta un enfermo con fiebre, le pueden decir, no tiene COVID, tiene gripe. Entonces es distinto. Pero tiene un 100% de especificidad. Se aprobó el 3 de agosto y esto nos permitiría hacer pruebas en las escuelas, en los aeropuertos, en los shopping centers, porque no es necesario un laboratorio. Es de bajo costo y este es el aparatito donde se hace, fíjense, es muy portátil. Funciona con autofluorescencia, con fluorescencia, entonces se marca con color cada tipo de virus, se lee, fíjense lo que es el aparato donde se procesa, es la mitad del disco duro de una computadora, y el software puede estar en un portátil. Entonces de esta manera en 90 minutos estaría el resultado. No es el único, hay otras similares que están avanzando muchísimo. Por eso yo siempre pienso que la salida, como la llamo, no solamente está en la vacuna, la salida está en nosotros, en practicar ese aislamiento social con responsabilidad individual, y la salida está en la ciencia también, ¿no es cierto? En otras cosas, como son los test y los diagnósticos, no los tratamientos. Bueno, lo que sí demostró la pandemia es que hay una gran desigualdad en la provisión de salud, en el acceso digital y en la seguridad social, en el mundo, en cada país y en el mundo. Pero necesitamos fortalecer esto para tener entonces un mundo mejor. Mientras tanto, tenemos que adaptar nuestro comportamiento, tenemos que vivir lo más normal posible de una manera adaptada. Y tenemos que trabajar juntos con equipos multidisciplinarios. El gobierno, la salud, la seguridad, los epidemiólogos, los economistas. La economía va a sufrir un gran impacto y necesitamos fortalecerla, las organizaciones sociales. Entonces, el mundo debe enlentecer su rumbo, pero no nos podemos paralizar, ¿no es cierto? No es posible que un país esté 3 años, y la pandemia va a durar 3 años, ¿no es cierto? 3 años puede durar la pandemia, que un país esté cerrado 3 años. Pero sí tenemos que ser muy responsables. Entonces, tenemos que tener estrategias para el distanciamiento social, tener en cuenta a las minorías, a las personas con discapacidad, con movilidades diferentes. Tenemos que colaborar, asociaciones, organizaciones que busquen el buen público, y tener un plan común, y tenemos que tener un gran compromiso individual y social, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber comunidades saludables. Entonces, el grupo tiene que ser diverso e incluyente, generar una visión, evaluar activos, recursos y barreras, o bajar barreras, priorizar los problemas, desarrollar una amplia estrategia comunitaria, implementar un plan, monitorear y ajustar su intervención constantemente. Hay que redireccionarnos, ¿no es cierto? Celebrar cuando hay algo bueno, y abordar otro problema. Y bueno, esta es la ciudad de Sheffield, esta es la municipalidad, y esta es mi ventana. Esto es lo que yo estoy viendo ahora. Quería que compartan mi ventana en Sheffield. Es una zona que parece Sierra de la Ventana. El hospital se fundó en 1876, que es el mismo año que se fundó mi pueblo, Trenkelauken. Y bueno, y haciendo cruz con el hospital está la Universidad de Sheffield.